Muy buenas tardes a todos los oyentes de la U90.4 FM Estéreo. Los estamos saludando hoy lunes aquí en el programa Facetas. Hoy tenemos una gran invitada, una mujer de la casa de la U de Estéreo, Liua María Evia. Nace en La Habana, Cuba, cantante, forma parte de ese gran movimiento de la nueva trova cubana. Liua María, buenas tardes, ¿cómo me le va? Muy contenta de estar aquí cerca de Colombia ya a través de esta comunicación que facilita, que da esa posibilidad de estar más cerquita, ¿no? Muy contenta con mi regreso a Colombia. Muy feliz. Muchísimas gracias de verdad que nos acepte esta invitación. Usted está allá en España, nosotros nos encontramos aquí en Colombia y muy pronto nos estaremos viendo, estaremos participando con usted en un gran evento. Hablemos, Lidia María, ¿quién es usted? ¿Quién soy? Sí, esa es la pregunta. Sí, Una señora. mujer, una mujer hechizada por la creación, por la canción, por la poesía, por la trova, una defensora de la belleza. Esa soy yo, una enamorada del trabajo que hace. Yo soy una adicta a mi trabajo y una convencida de que la música hace maravillas en el alma de la gente. Lidia María, hablemos un poco de su niñez. ¿Dónde nace? ¿Cómo está conformada su familia? Bueno, yo nací en La Habana. Yo nací en La Habana de casualidad porque mis padres son de campo, los dos. Mi madre y mi padre se conocieron en La Habana, en la ciudad de La Habana, justo cuando emigraban ambos. Y, y soy eso, una mujer que tiene mucho de la cultura campesina, precisamente porque mis abuelos, materno y paterno, tenían que ver con el campo, ¿no? Con la música del campo, con la naturaleza. Eh, Soy nieta de asturiano, tengo parte de mi sangre en este país donde estoy ahora mismo y cada día me siento más cerca de este país. Gracias a mi abuelo, que fue de esos inmigrantes, que supo llevar la verdad de su cultura y mantener su esencia. Eh, y nada, una mujer privilegiada que escuchó muy buena música, eh, creció en un mundo lleno de sonidos, de colores. Esa soy yo, simplemente esa soy yo. Una enamorada de lo que hace, una mujer que vive para su trabajo, como te decía ahorita, ni más ni menos. Sencillamente, Hablemos de esa niñez, Liua. ¿Qué hacía usted cuando era joven, cuando era niña, cuando estaba en el campo, cuando pasa a la ciudad? ¿Qué hizo Liua María Evia en esa juventud? bueno, siempre estuve en la ciudad. Yo nací en la ciudad, aunque mis padres eran del campo, como decía. Fui una niña muy traviesa, pero muy centrada en la música y en lo que quería hacer. Yo desde niña supe que la música era un destino, era un camino, era una necesidad. Y los juegos casi siempre estaban relacionados con la música. Casi todos mis juegos fueron desde la música y con una banda sonora riquísima de la música nuestra, la música cubana que es tan rica y variada, mm, muy cercana a la guitarra me enamoró desde niña y tuve una obsesión, una especie de obsesión con la guitarra, como esos amores a primera vista. Conmigo con la guitarra fue algo así, ¿no? Cuando yo descubrí ese instrumento, que no sabía ni cómo se llamaba, que lo escuché y después lo vi, yo quedé enamorada y tenía loca a mi madre con la idea de tener una guitarra. Aprendí a tocar un poco la guitarra con una amiga de aula de la escuela primaria, que sus padres le consiguieron un maestro de guitarra y de piano, y ella no estaba demasiado interesada en ninguna de las dos cosas, pero tuvo la gentileza de enseñarme algunos acordes y me prestaba su guitarra. Claro, me la prestaba en su casa, o a veces iba a la mía con su guitarra, pero nunca pude estar cerca de la guitarra, dormir con ella, hasta que mi familia hizo una especie de colecta y, y me compraron una guitarra, una serie que llegó a Cuba de guitarras españolas, eh, muy buenas para tocar, para alguien que estaba aprendiendo. Y esa fue mi primera guitarra. Y así, no fui una gran estudiante, era una niña muy inquieta, muy inquieta, a diferencia de mi hermana mayor, por ejemplo. Somos tres hermanos por parte de mamá y papá. Mi hermana la mayor, que es ingeniera y también
se dedicó un tiempo a la música, ganó muchísimos festivales y está en mis discos, en las voces, en los primeros discos, en los 5 o 6 primeros discos míos. Está mi hermano Pepe, que me sigue a mí, yo soy la del medio. Está mi hermana Elsa, estoy yo, viene Pepe Evia, que es coreógrafo y un gran artista, que es quien ha hecho una buena parte de los videoclips, sobre todo los primeros que han sido multipremiados. Y tengo 2 hermanos más que son bailarines, por parte de papá, Danay y Elchir, que quiero muchísimo y que son muy talentosos y muy buenos también. Y nada, una familia soñadora, llena de canciones, de poesía, de personajes muy pintorescos también dentro de ella, pero una familia que ha estado siempre con una banda sonora muy hermosa. La música ha sido centro de mi familia. Y nada, ese he sido yo. Estudié la música después de componer canciones, estudié en la Escuela de Superación Profesional, Ignacio Cervantes, y tuve maestros fabulosos. Antes estudié en la Escuela de la Televisión Cubana, porque fui finalista de un programa de televisión que buscaba jóvenes valores. Justo cuando entraba en la Nueva Trova, que entré muy jovencita, con 17, 18 años, ya yo estaba en el movimiento de la Nueva Trova, que fue mi banda sonora en mi vida. Escuchar a Silvio y a Pablo a mí me marcó profundamente. Y bueno, ese ha sido yo. Bueno, algo que es importante y es pensar en su vida y en su vida musical. Usted habla de la guitarra, que es pues obviamente su vida y ha sido su vida durante muchísimos, muchísimos años. Hablemos un poquito de guitarra febril. ¿De guitarra, perdón? De guitarra febril. Ah, la canción Guitarra Febril. Mira, me ha recordado una canción que no canto hace tantos años, porque uno va componiendo canciones y van quedando los discos y después elige quizás las que, la que más suerte tuvieron. Quedan esos otros hijos esperando una Guitarra Febril. Mira, que ni me acuerdo bien, creo que empieza diciendo: guitarra, tienes tú lo que a mi voz le falta, tienes un ruiseñor despierto en la garganta, sabes rondar la luz, la dicha y los anhelos, trocarte con la miel surcando un aguacero, guitarra febril, guitarra canción, robaste el silencio del buen trovador. Y bueno, ahí esa canción cuenta un poco quién soy yo, la niña traviesa. Imagínate que dice: mi infancia acompañaste apuntándome al pecho, solíamos vagar entre el sillón y el techo, supiste del café, del agua y del verano, en el que me encontré tu misterio temprano, tu misterio de humano, guitarra febril, guitarra canción, robaste el silencio del buen trovador. Cantándole al amor iniciamos un duelo, salvándonos canciones desde los abuelos, decretando el imperio de la poesía. Vaya suerte mayor que me brindó la vida, que me brinda la vida. Vuelve el estribillo: guitarra febril, guitarra canción, tomaste el silencio del buen jugador. Y la parte de la confesión donde yo era muy traviesa, dice: tú me hiciste olvidar la amorosa pedrada para la porcelana del mejor florero. Salvaste sin querer los muebles de la sala, la lámpara y su luz y el gato del alero. Esa es la canción. Me emociona, de verdad, hablar de la canción por lo que representa para mí la guitarra. Y además porque tengo imágenes de la casa, de mis abuelos, del patio, del encuentro con mis primos. Y me conmueve mucho que me hayas recordado esa canción, que fíjate, estaba guardadita. Son esos hijos que tú no ves todos los días, pero que están dentro, ¿no? Liva, le voy a contar una historia. La emisora Laude Estéreo, la emisora de la Universidad de Ciudad, lleva 23 años. Somos los que radiamos mucha música cubana, mucha canción social, mucha nueva trova. Y cuando la conocimos a usted, cuando nos llegó la música suya aquí a los estudios de Laude Estéreo, nos trajeron esa canción, Guitarra Febril. Y creo que es uno de los himnos de la emisora para nuestros oyentes, para esos oyentes fieles que recuerdan a Liva María Evia, la recuerdan en sus inicios, en Laude Estéreo con Guitarra Febril. Ay, qué bonito, qué honor, qué lindo. Déjame decirte que yo quiero mucho Colombia. Sí. Y no es ese halago que se hace por diplomacia o por amabilidad. De verdad que tengo un cariño especial por ese país. Yo fui la primera vez en el año 1994 y hacía un año había hecho mi primer disco, un disco que le debo a Pablo Milanés, que en su fundación me dio la oportunidad de dejar registrada mi música.
sin conocernos, sin ser amigos todavía, simplemente por dar la oportunidad a muchos jóvenes, como se la dio, desde ese espacio que él creó para el bien de los demás. Y yo llegué a ese país con un añito de hacer mi primer disco y lo adoré. Estuve meses en Colombia, tengo amigos entrañables que son como familia, y me encanta el vallenato, me encantan los ritmos diferentes, Lucho Bermúdez, yo escucho la música colombiana, me enamora profundamente, estoy muy contenta, soy un cascabel de saber que voy a regresar a Colombia. Otra de las canciones que escuchamos suya es una de las canciones, creo que bandera de la música colombiana, La Gota Ah, Fría. Gota Fría, pues obviamente que hizo muy popular pues para la juventud Carlos Vives, pero es un vallenato compuesto por Emiliano Zuleta, también lo escuchamos en su voz, interpretado hermosamente. para mí fue un gusto hacerlo. Y además me encantaba la cosa del violín, hacer el mismo arreglo que hacía Carlos. Moralito se creía que era mi de ganar. Me encantó hacerlo. Yo soy una enamorada de la música latinoamericana, de todas maneras, una enamorada. Yo digo que la vida es muy corta para tantas cosas bellas que hay que hacer y que existen en la música latinoamericana. Y por suerte, por desgracia, por cosas de la vida, del destino, yo hago canciones, pero a mí me encantaría y siempre me gusta separar un espacio en mis conciertos para atreverme y versionar esas cosas maravillosas que existen y que no se pueden perder y que los jóvenes tienen que conocer. Mire que usted habla desde que iniciamos y yo la presenté como una de las grandes artistas de la nueva trova, de esa nueva trova cubana. Hablemos un poquito, ¿qué es la nueva trova cubana? Aquí en Colombia se habla de la vieja trova, de la nueva trova, pero una cubana como usted, una conocedora de la nueva trova cubana, cuéntenos qué es la nueva trova cubana realmente para que tengamos un contexto ya más claro de este término. La trova es una manera que surgió en Cuba y se hizo muy popular eh, a principios del 20, finales del 19, principios del 20 sobre todo, con los primeros trovadores que se iban a conocer, guitarra en mano. Es un modo de expresión popular muy arraigado en las diferentes zonas del país. Eh, y es un vínculo que se estableció siempre entre los poetas populares y los cantores, ¿no? Entonces, eso es trovar, declarar misterios, contar historias a partir de una guitarra. Y Cuba, que es un país que, sin chauvinismo, absolutamente, que ha tenido muchísimos géneros musicales. Sí. Imagínate, la habanera, que es la primera forma que tiene la cancionística cubana, todo lo que sucedió después, los tantos géneros que llegaron, y sigue prevaleciendo la trova. La trova siempre fue una manera de decir muy particular y que no se desvincula a otros géneros, porque tú puedes hacer una canción trovadora y tener un vínculo con la guajira, con el son, o incluso con una música bailable, con un cha-cha-cha, con un danzón, ¿por qué no? Se compone desde esas miradas, ¿no? Pero es para mí como un espacio muy iluminado que hay en la cultura nuestra, de comunicación, eh, muy desde el alma, ¿no? Y no es algo académico necesariamente. De hecho, muchos grandes músicos han tratado de hacer canciones de esas que hacen los trovadores, y nunca es igual. Nunca es igual porque el trovador rompe esquemas, eh, tiene otra mirada a la hora de crear, tiene unas libertades, donde la inocencia tiene un protagonismo y la formalidad morfológica que puedes tener desde un conocimiento musical no te impide tocar fondo y llegar a lugares insospechados. Cuba ha dado grandes maestros de la trova y puedo decirte, sin Dugaray, de la trova tradicional, un hombre que vivió 101 años, creo que fue 101 años, 102 años, algo así, que era un genio. Digamos que era el Silvio de ese tiempo, ¿no? El que compuso Perla Marina, Guarina, La Tarde, eh, La Bayamesa, una de las Bayamesas, ¿no? La de Cito Hered. Está la otra, que es más, un himno más patriótico, ¿no? Eh, te puedo decir Corona,
Manuel Corona, que era un compositor que se destacaba mucho por dedicar canciones a mujeres con nombres de mujeres, como Santa Cecilia, Longina, Aurora, Mercedes. Bueno, el trío Matamoros, Miguel Matamoros era un genio. Lo que hizo Miguel Matamoros, que fue una influencia muy grande que existió en los tríos de la época, cuando empezaron a viajar y a conocer la trova cubana en voces, haciendo tres voces. En fin, la trova es un embrujo, es un hechizo, es algo muy arraigado en Cuba. Aunque en este tiempo yo creo que la cultura está todo está muy disperso por la misma cuestión de la globalización y de los medios tecnológicos y de la música mala que se ha colado en todas partes del mundo. Pero yo creo que siempre hay un espacio para la trova. Y en mi caso, que crecí escuchando la nueva trova, yo he sido una privilegiada por eso, ¿no? Escuchar canciones hermosas, nacer y casi estrenarse mientras sucedía mi infancia, mi adolescencia, y tener una madre que me enseñara también canciones de la trova tradicional, fue un privilegio. Mi mamá era una mujer melómana que vivía con la radio puesta y procuraba la música siempre y me llevaba al teatro. Cuando Serrat fue a Cuba y escuché a Serrat, cuando se hacían grandes eventos musicales yo asistía. Y todo eso se lo debo a mi madre y bueno, el tiempo que me tocó también recibir esa música que era un acontecimiento y un renacer de un mundo muy positivo, un mundo de colores, donde se crearon canciones mágicas. Viva, La trova es lo más grande. esos grandes inspiradores de Viva María Evia, podríamos hablar de Pablo, de Joan Manuel Serrat, de Silvio Rodríguez, de todos esos grandes personajes, de la misma Mercedes Sosa. ¿Qué tanto influyeron ellos en Viva María Evia, en su música, en sus acordes? Mucho. Yo estoy segura que sin la presencia de tres de ellos, por ejemplo, de Silvio Rodríguez, de Joan Manuel Serrat, de Pablo Milanés, sin exagerar, estoy convencida de que la canción que se ha escrito después de ellos y desde ellos fuera otra, no fuera la que se ha escrito. Porque ellos fueron muy potentes y trajeron algo nuevo, un aire nuevo. Y mi generación fue beneficiada por esa influencia. En mi caso lo agradezco cada día, bendigo cada día lo que hicieron, lo que hacen, porque los creadores no mueren cuando dejan una obra tremenda. Pablo siempre estará vivo por la tremenda obra que dejó. Y todos ellos fueron influencia para mi generación. Para mí particularmente todos, porque yo soy una mujer que me gusta escuchar mucha música. Y ya te decía, como mi madre también era así, yo escuché mucha música latinoamericana. Conocí la música de Chabuca Granda de Perú. Conocí a Marilena Walsh de Argentina. Bueno, además del tango que me fascina, el huayno, la chacarera, todos esos ritmos suramericanos me conmueven, me emocionan. Mercedes Sosa la escuché muchísimo. A la negra nunca coincidí con ella en La Habana. La última vez que fue yo no estaba en La Habana, desafortunadamente. Pero fue parte de la banda sonora de mi casa también. Pero sobre todo, Joan Manuel Serrat y Silvia Rodríguez. Tengo que decir dos compositores que estuvieron siempre muy, pero que muy cerca. Puedo mencionarlos a ellos dos. Usted habla de esa cercanía que tuvo con Pablo y la hemos visto también, pues obviamente interactuaba con Pablo. El momento de su muerte, ¿cómo lo vivió Viva María Evia? Bueno, fue impactante para todos porque uno descubre que los dioses también pueden morir, los ángeles. Uno siempre piensa que los maestros van a estar físicamente y que siempre va a haber una esperanza, un espacio para que puedan estar enfermitos, pero que sigan entre nosotros. Y hay que aprender que no, que eso sucede, que podemos estar un día. Sí es muy triste, ¿no? Fue muy triste para todos los cubanos y para todos los que aman la canción trovadoresca y todos los que conocían la obra de Pablo, ¿no? Porque con él se fue una parte importante de mi vida, de nuestra vida, de mi infancia, de mi adolescencia y de mi vida de manera general. Se fue un pedazo de esperanza también.
y se fue un hombre que era totalmente coherente con lo que pensaba, con lo que sentía, con su obra, con su pensamiento. Y nada, es algo duro, que fue muy duro para todos nosotros. Liva María, ¿cuál es ese pensamiento que tiene usted con respecto a que la nueva trova cubana, los cantantes de la nueva trova cubana, son catalogados, por lo menos en Latinoamérica, de izquierda, de pensadores de izquierda? ¿Qué piensa usted de eso? Perdona, repíteme la pregunta que no te escucho bien. ¿Usted qué piensa de que en Latinoamérica los cantantes de la nueva trova cubana son vistos como personajes de la izquierda, de esa Cuba rebelde, de ese movimiento de la izquierda? Sí, esa es la imagen que queda que hay de los trovadores, ¿no? Bueno, esa cuestión de derechas y de izquierdas en este momento de este mundo, te diría, que prefiero ni mencionarlo, porque está tan trocado y tan ambidiestro y tan deshecho el concepto de izquierda o derecha. Yo prefiero decir humanidad, prefiero decir esperanza, prefiero decir defensa de los demás, preocupación por un mundo de todos. Yo creo que eso es una característica de la gente buena, más allá de la ideología o nombramiento, repito, por toda la promiscuidad que hay con ese tema de izquierda o derecha. Yo creo que el trovador de por sí tiene esa diferencia, si lo ponemos al lado de un compositor de canciones, que puede hacer unas canciones fabulosas, pero no hace reflexiones sobre el mundo generalmente. Y esa es la diferencia entre un cantautor, un trovador que hace canciones o un compositor que lo mismo con guitarra que con piano puede escribir una gran obra. Y sin duda la nueva trova influyó mucho en el pensamiento de izquierda, de épocas donde la izquierda se llamaba más izquierda que ahora. Y ahora es como unas frases raros con el tema de la ideología. Pero creo que generalmente el aspecto humano viene en la vestidura y en el alma del trovador. La revolución cubana, ¿qué tanto influyó o no influyó en Liva María de Villa? Claro, sí, influyó en todos, influyó absolutamente en todos, porque crecimos en ese momento, que era una Cuba absolutamente diferente a la de ahora. Y claro que la nueva trova habla de eso, de lo social. Cuba fue un espacio de oportunidades y de crecimiento. Yo he trabajado con grandes músicos que han sido el producto de escuelas de arte. Sin duda, yo no hubiera podido hacer el trabajo que he hecho si no hubiera tenido la suerte de trabajar con músicos que han estudiado, gracias a las escuelas, la posibilidad de las escuelas de arte. Así es. Hablemos de esas crónicas de las canciones de Liva María de Villa. La mayoría son unas crónicas. ¿Cómo nacen esas crónicas, Liva María? Mire, yo soy una persona que obedezco al instinto de componer. Yo no soy de decir, déjame levantarme temprano para componer. Yo creo que es como decir, yo me voy a enamorar ahora, voy a salir a la calle y me voy a enamorar. Así no es. Por lo menos en mi caso no es así. Yo soy una mujer de impulso. Yo soy una mujer de estremecimiento, ¿no? Por ejemplo, las crónicas, canciones son crónicas porque son cosas que me conmueven y empiezan ideas a darme vueltas en la cabeza y termino con mi cómplice que es la guitarra haciendo canciones. Yo soy una consecuencia de las canciones o las canciones son consecuencia de mi diario, de mi vida. Pero a veces no son ni siquiera historias mías, son ajenas, pero historias que me tocan, que me mueven, ¿no? Y se convierten en canciones. Yo te digo algo, yo no cambio un momento importante de mi vida por decidir tratar de fabricar canciones. Yo prefiero que la vida se me transforme en canciones, que la vida me lleve a hacer canciones, no al revés. Esa es mi manera de crear, mi manera. Y creo que es la más honesta que tengo. Liva, esas canciones que usted ha compuesto, ¿qué artistas la han interpretado fuera de Liva María Evia? Bueno, yo he sido privilegiada, yo he podido compartir canciones con grandes maestros, con Silvio, con Pablo,
con trovadores más de mi generación, como Carlitos Varela, eh, Polito Ibáñez, y en grandes voces ha estado también mi canción Ana Belén, por ejemplo, que es una de las voces más hermosas que he escuchado en mi vida, de los timbres de voces más hermosos que existen, lo puedo asegurar, por lo menos para mí. Además, la voz preferida de mi mamá. Y te puedo decir voces como Maridalia Hernández, que fue la primera cantante que estuvo que trabajó con Juan Luis Guerra, cuando era Juan Luis Guerra y la 440, o cuando era la 440, esa voz prima maravillosa de mujer que había cantando Amor de Conuco, que es una de las voces más importantes de la República Dominicana. He tenido la dicha de escucharla cantar mis canciones. Ha cantado 2 canciones mías y de una manera tremenda. Y bueno, he podido compartir mi música con grandes, 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 que ahora mismo la mente se me bloquea, pero yo he sido muy bendecida por la vida. Eh, Mira, de Colombia, Marta Gómez, por ejemplo, una colega queridísima colega, que cuando era jovencita me escuchó en un lugar que se llamaba, creo que era Búhos. Ella siempre hace la historia, y es preciosa la historia. Que alguien le dijo, mira, hay una trovadora cubana que va a venir, y era muy jovencita, y fue a verme cantar allí, y hemos compartido canciones, una mía y una de ella hemos cantado en mi disco de dúos. Yo tengo un disco de dúos antes de este más reciente, que se llama Vidas Paralelas, donde comparto con grandes trovadores, y algunos no muy conocidos, pero que me pareció importante que estuvieran. Esa es una antología que yo hice homenaje a la canción de autor, donde quise convidar a muchos creadores que no han tenido la suerte de ser muy conocidos, pero que para mí tienen un gran valor. O sea que no solamente vas a encontrar ahí a los más divulgados, sino a otros que no han tenido esa oportunidad, pero que son muy buenos. Y te puedo decir que, imagínate, Omar Aportondo, cantar con Omar Aportondo, que Omar cante una canción, y Isaac Delgado, Iber Cepeda, Anabel López, grandes cantantes, Luna Manzanares. Yo no me puedo quejar, yo soy una mujer privilegiada. Luis Represa de Portugal, María Marta de Brasil, bueno, en fin. Usted acaba de nombrar una gran artista colombiana que también hace parte de la Casa de la Duda Estéreo, Marta Gómez, y que baila y golpea la puerta y le dice, Liva, yo soy una enamorada de su música. ¿Qué tan fácil es llegar y golpearle a un artista tan importante como usted para que usted abra las puertas, escuche sus producciones y pueda cederle, prestarle, obsequiarle alguna canción o que deje cantar alguna canción o que en su defecto canten juntas? Yo creo que todos debemos ayudarnos, y eso es un instinto que va en los cantautores, casi generales. La puerta puede ser virtual gracias a la tecnología hoy, afortunadamente, porque bueno, andamos siempre como hormiguitas moviéndonos, pero yo he tenido la oportunidad de hacerlo y lo he disfrutado muchísimo. El hecho de poder estar cerca de otros trovadores, poder tenderle una mano. Yo he sido una mujer que también fui apoyada por personas que muchos no conocen ni conocerán, como Mirta Rubio, una persona que trabajaba en una emisora de radio, Nancy Fiallo. Te puedo decir una lista de personas que vienen ahora a mi mente y que hicieron tanto por mí, por creer en mí cuando yo era una muchachita, de manera que eso yo lo he podido disfrutar también, poder hacerlo. Eso es una maravilla poder hacerlo. Cuando veo jóvenes haciendo, a veces uno no tiene ni tiempo, y tengo a veces una cantidad de discos y separo cuando puedo un espacio de tiempo para poder oír y responder, ¿no? Pero sería muy lindo que fuéramos siempre un poquito más solidarios, porque el arte no es mentira y es verdad, el arte es algo intangible, es sentimiento, y el sentimiento no se mide. Y tener más éxito, aunque bueno, el concepto de éxito es muy relativo para cada uno, pero tener más aprobación no es indicador de mayor calidad, de mayor, eh, eh, o ser mejor persona. Yo creo que también hay un aspecto ahí que es que muchos, entre ellos las casualidades, el instinto, no me vienen las palabras, pero el azar, y siempre estamos aprendiendo, nunca lo sabemos todo, ni la mitad. Si Chaplin, que era un genio, dijo,
que digo algo así como que no tenía tiempo para aprender todo, porque la vida es tan corta que no da para más. Todos somos, como decía, todos somos, como que no sabemos que somos, ahora no me viene la frase exacta, eh, hablando de eso, de que no hay tiempo para aprender, no alcanza. La vida es muy corta de verdad y podemos ser todos un poquito mejores. Usted toca una palabra importantísima en estos momentos, tecnología. ¿Cómo ha aportado en Liva María Evia la tecnología? ¿Qué tanto le ha servido? ¿Qué tanto le ha afectado? ¿Qué tan fácil o difícil ha sido para Liva María Evia? Mira, te digo la verdad, hice mucho rechazo en un inicio. No es lo que más me gusta, pero es algo que ya no puedes ni elegir. Es algo que te elige a ti, que te exige a ti, porque eres parte de, por tu trabajo, y no te vas a ocultar, ¿no? Entonces, se trata de ir aceptando, de ir comprendiendo que también se trabaja por esta ventanita y que se puede aprovechar en el mejor sentido para hacer cosas útiles, bonitas, agradables, que tengan un sentido para nuestra existencia, que no sea la banalidad, que no sea estar aquí por estar aquí contando algo que no tiene ningún sentido o que no puede aportar nada. Y menos manipular a la gente con tonterías, como muchas veces se hace, porque los que tienen herramientas para hacer ese tipo de, actuar de esa manera lo logran. Y yo creo que es un espacio que puede ser aprovechado para sembrar amor, para hacer cosas lindas, y para mostrar lo que uno hace. Y me ha costado mucho. La suerte es que he estado cerca de personas que sin ser profesionales de estos campos han aprendido todo lo que han podido y han enfocado mi trabajo, me han hecho comprender que es importante eh, abrir esta ventana, porque siempre hay receptores que lo necesitan y tenemos que apoyar incluso a los que lo hacen también con esta manera de pensar, ¿no? Que es sembrar belleza, eh, hacer un llamado de atención a cosas importantes y sobre todo ofrecer arte, ¿no? Liva, ¿cómo recibe usted la nueva música que está sonando en este momento en el mundo? Estamos hablando del reggaetón, estamos hablando de la música electrónica. ¿Cómo recibe Liva María Evia, una mujer de guitarra, el tema y los acordes de un reggaetón? Cuéntenos un poquito sobre eso. Bueno, yo si supieras que yo soy un ser muy respetuoso, ¿eh? Yo soy una mujer que escucho todo tipo de música, yo soy una mujer que amo la música popular, que me gustan las variantes, me gusta la música de todos los continentes, me gusta bailar, a diferencia de lo que muestro en escena. Más allá de la monotonía rítmica que muchas veces se expresa, de la falta de desarrollo y de imaginación estética, hablando musicalmente, creo que lo más terrible que ha pasado con esos géneros ha sido la cuestión de las palabras, el hecho de hipnotizar a la gente, de desinformar a la gente, de, de ceder a la belleza, de entrar en mundos terribles de banalidades y de groserías, incluso, de ofensas. Eh, y todo tiene que ver con la misma tecnología también, porque si bien antes era difícil grabar un disco y podían quedar fuera grandes artistas, era difícil que una empresa admitiera que se hiciera una canción con malas palabras, con palabras obscenas. Pero ahora, como con una computadora, se te ocurre que cantas y aunque no afines, hay un aparato que te afina, entras ahí, dices lo que quieres. Es que hasta hay ahora hasta aplicaciones y programas que fabrican canciones. La tecnología nos puede convertir en seres sin alma y eso es lo que hay que evitar, que la vida no sea robótica. Y ese tipo de música desgraciadamente existe. Como antes existía música mala, lo que no pero tan mala, como ahora que se produce en grandes cantidades por las mismas posibilidades tecnológicas que hay y por la degradación que hay cultural también, la globalización.
la falta de espacios culturales donde los países tengan su personalidad. Se va perdiendo todo eso por este mismo amasijo que hay de información, donde la inmediatez es quien da la última palabra, y piensas que el mundo está centrado en esa noticia, el otro día hay otra, igual exótica, y al final puede que ninguna sea o una sea realmente importante para el mundo. Y la música es respuesta a eso. ¿Haría un dueto de una canción de reggaetón con algún reggaetonero o se abstendría de hacerlo? No, no lo haría porque no me gusta realmente. Pero por ejemplo, me gusta el trabajo de Calle 13, me gusta el trabajo de Residente. Eso no es reggaetón, eso es otra cosa, es una música urbana. Eso es más muy urbano, bien, sí. música urbana muy bien hecha, que tienen un trabajo incluso con Silvio, Sí. con Clave. Es que no se trata de la música, es un todo. Yo nunca lo he hecho pero por ejemplo, un rapero inteligente, creativo, me parece interesante. Lo que nunca ha fluido, pero no soy una mujer tampoco que ponga una reja y digan, no, eso es un pecado. No, no. Yo creo en la flexibilidad de la creación y el pensamiento. Lo que pasa es que lo que sí no defiendo es lo grotesco, lo grosero, lo agresivo, lo monótonamente agresivo, es lo que no defiendo y no respeto. Y no lo asocio con mi trabajo realmente. Liva, hablemos un poquito de su nueva producción. Cuéntenos un poquito a todos los oyentes, a todos los televidentes, porque estamos pues obviamente pasando esta entrevista a través de las redes sociales. Hablemos un poquito de esa producción. Bueno, este es mi disco Para Volverte a Ver. Un disco que quiero mucho y que gracias a Baster Arte y Cultura ha salido aquí en España, en físico. Yo creo en los discos, en las cosas tangibles, creo en los libros, que se pueden oler, que puedes sacar su carátula, que puedes tener el sueldo y saber quién tocó un instrumento, quién hizo esto, quién hizo aquello. Bueno, es un disco queridísimo que empezó a gestarse. Perdón, Liva, que estamos extrañando, nosotros lo llamamos cuadernillo, así en la radio, donde podemos leer las canciones y saber pues quién es el que está inmerso en ese tema, porque ahora todo va a las plataformas en Spotify. Sí. Ahora es llevar menos en las manos y también menos aquí. Entonces, yo soy de las que defiende que haya más aquí y más aquí también, porque llevarse un buen libro a la casa es un tesoro, ¿no? Y es una cosa que puedes compartir sin molestar a nadie, sin implicar a los demás si no quieres, en fin. Creo que ya incluso se fabrican pocos equipos para poder facilitar y acceder con el CD. Por eso los que tienen el equipo que lo cuiden. Yo soy uno. Entonces este es un disco que yo empecé a escribir, a preparar, a gestar en el año 2020, en pleno confinamiento. Tenía algunas canciones ya escritas en el año 2018, 17, 19, y algunas las escribí justamente luego del confinamiento. Una que escribí en pleno confinamiento da título al disco, Para Volverte a Ver. Es la única canción que habla del tema del confinamiento. Porque te imaginas un disco hablando de confinamiento entero, por favor. Yo no lo veo no me lo imagino. Creo que se ha hecho por algunas personas, pero bueno, mi respeto para todo, pero yo no sería capaz de hacer eso. Son discos que tienen canciones que hablan de estados de ánimos diferentes, de sucesos diferentes. Para Volverte a Ver la que da título, como decía el disco, y dice así: la tierra se estremece y palidece el alma, bordeando la desesperanza. Hoy tantas voces duermen, pero el silencio salva el corazón de una guitarra. Un frío universal nos vino a sacudir, nos vino a recordar cuánta fragilidad, qué efímero el camino a seguir, qué distinto sin ti. Para volverte a ver desordeno el día, invento tu ciudad dentro de la mía y vuelvo a la niñez para espantar cada gorrión, crayola, cascabel, luna que amata la ilusión. Para volverte a ver, borré los mapas y el reloj y pinto un corazón en la pared de la imaginación. Bueno, de eso habla la canción. Yo me quedé con un boleto en la mano para ir a Bogotá precisamente y me quedé de pronto, se paralizó el mundo y me quedé con mi perro sola en mi casa en La Habana, es donde estaba en ese momento.
no estaba ni siquiera aquí con la familia en España. Y bueno, nace este disco que quiero mucho y que tiene elementos que para mí son nuevos, además de mantener sonidos que para mí son esenciales como el violín, el cello, el tres, el laúd, en un solo tema en este caso. Aparece el clarinete, tiene mayor importancia instrumentos, percusiones caribeñas, tiene mayor presencia de sonidos electrónicos en este disco, como compuertas que hay en algunos temas, tiene armónica, tiene un trabajo vocal y coral especial, que debo a tres grandes músicos, a Vicente, no me acuerdo el apellido, Vicente Trigo, Vicente, del dúo, no me acuerdo el nombre, del dúo de corazón, a Camila Camiela, que hace también voces, a Laura Sánchez de República Dominicana, que mandó su voz de República Dominicana. Bueno, es un disco que va por esa zona, ¿no? Arreglista fabuloso, tiene aires de jazz latino. Para mí ha sido eso, ¿no? Un disco que se grabó de una manera muy singular, porque entré al estudio, empecé a entrar con un músico, de uno en uno, en pleno confinamiento. Los que eran locos igual que yo iban al estudio, claro, nos cuidábamos mucho, tomábamos todas las medidas posibles, y el grabador, que era un príncipe, Javier Valladares, que tenía además una niña muy pequeña en ese momento, también iba, él iba en su bicicleta, íbamos todos separados, nos preparábamos y entrábamos por secciones, y así fuimos grabando el disco músico por músico. Y cuando llegamos ya al 2021 es que empezaron a entrar algunos ya unidos, y se hicieron trabajos de cuerdas unidos, violín y el cello, por ejemplo, y las voces, pero el inicio del trabajo y la mayor parte fue bien difícil por el confinamiento. Grabamos en los estudios de Lucía Huergo, su viuda Niurka, fue una reina que nos dio la oportunidad de grabar en ese estudio. Lucía Huergo fue una de las grandes músicos, multiinstrumentistas, ya fallecida, y su compañera es quien está llevando ahora este estudio donde grabamos nosotros, y donde han grabado grandes artistas, un estudio que además recomiendo porque es maravilloso. Está en Nuevo Vedado, y ahí fue donde se grabó mi disco. Luego se mezcló en los estudios Abdala, donde puse las voces, y se hizo la mezcla y la masterización por el ingeniero Orestes Águila, que es quien ha hecho una buena parte de mis discos y de muchos artistas cubanos maravillosos como Mara Portono, Chucho Valdés, José María Vitier, bueno, grandes músicos, y bueno, así más o menos fue sucediendo el disco. Una carátula hermosísima de Lidia Morales, basada en una obra original de Marga, una artista de la plástica española. Este es el original y este es el desarrollo de la carátula. Me gusta mucho. Hermoso. Me gusta mucho. Y muy contenta con el trabajo. Roberto Carril Bustamante hace el montaje y el diseño, en el cual participó también Jenny González Misujo, como concepto del trabajo. Mayra Bustamante, la directora de la empresa, que además con una visión agudísima y con una mirada al infinito. Este disco tiene la mano y el corazón de mucha gente buena que yo quiero, que son muy importantes para mí. Unas fotografías muy cuidadas. Yo creo que un disco es un todo, ¿no? Siempre he sido muy cuidadosa con los diseños, los carátulas. Estoy tratando de ver si puedo llevar algunos discos para el Teatro con Subsidio en la actuación del 25 de agosto, que es cuando estaré. No hemos dicho la fecha todavía. Debemos recordarla para que los que amen la trova sepan que pueden estar ahí ese día. Y esos días, porque van a haber eventos de cantautores. Y bueno, segurísimo que voy a llevar seguramente algunos ejemplares. Allá estaremos acompañándola, téngalo por seguro, Oliva. Pero venga, hablemos un poquito, usted toca un tema interesante e importante, y es el tema de la pandemia. ¿Cómo le fue a Oliva María Evia en la pandemia, fuera de lo musical, ¿no? De en lo personal, en lo familiar, ¿cómo le fue? Bueno, lo difícil que nos fue a todos, sin poder salir de casa. Ahí es donde aprendí que algunos valores tienen
son unos cuantos, la tecnología. Lo importante que era el WhatsApp en ese momento. Y lo que hice fue trabajar todo lo posible. Empecé a hacer conciertos a la sugerencia de varios amigos, entre ellos, y especialmente a Mayra Bustamante, que cuando me escribía me decía, Liuba, tienes que hacer transmisiones, tienes que hacer conciertos por acá, que nos hacen falta a todos y es una manera de que estemos más cerca, menos solos. Yo estuve sola con mi perro en mi casa durante todo ese tiempo. Y lo que hice fue leer, revisar viejas fotos, conocer más mi casa, conocerme más yo, dialogar más conmigo, entenderme conmigo mejor. Imagino que eso le pasó a casi todo el mundo, ¿no? Y como la creación es un bálsamo de luz, estuve muy bien acompañada también. Mi guitarra, que estuvo siempre cerca. ¿Qué tuve cerca? Mi guitarra, mi perro, la esperanza, la creación, los amigos, los recuerdos, cada rincón de mi casa, que incluso algunos no conocía a ciencia cierta. Y eso de dejarme caer en el piso de la casa, pensar, que a veces vivimos tan acelerados que no vemos. Poder mirar desde el lavadero, mirar el techo, el cielo, por la noche, hacía tanto tiempo no lo hacía. Cosas tan simples como dibujar. Eh, para mí fue una ventana también en algunos aspectos para bien. Desgraciadamente uno pensaba que había cosas en este mundo que iban a ser mejores a partir de la sabiduría que podían sacar algunos seres humanos de esas vivencias y que las miserias humanas que a veces uno ve que se aplacaran un poco, pero desgraciadamente el género humano tiene muchas cosas que aprender, tenemos mucho que aprender todavía. A ser más solidarios, a ser menos egoístas, a cuidar más este planeta y dejarle a los niños algo digno, no este desastre que hay ahora mismo, donde hay cambios climáticos abruptos por todo lo que, todas las roturas que hemos creado, todos los desastres que antes hicimos, los horrores. Pero bueno, yo pensaba que iba a ser así, no es tan así, pero soy una empecinada en que se puede siempre hacer cosas un poquito mejores. ¿La cogió la pandemia en España? ¿La cuarentena la estuvo o la pasó en España? No, no, no. Decía que no estaba en ese momento con mi familia en España, estaba en Cuba. Okay. Todo esto fue en La Habana. Fue en Cuba con mi perro y mi casa. Hablemos un poquito de la avenida Bogotá, la avenida Colombia. ¿Cuándo viene? ¿Qué vamos a ver? ¿Cómo va a ser esa presentación? ¿Cómo va a ser ese reencuentro con los colombianos? Bueno, voy a estar el día 25 en el Teatro Por Subsidio. Eran invitados todos los enamorados de la canción de autor. Voy a estar con 3 grandes músicos cubanos. Arnulfo José Guerra, bajista, guitarrista, segunda voz, arreglista. Es el director musical con quien más he trabajado, quien más conoce mi música, y te puedo asegurar que casi más que yo. Sabe todas mis canciones. Y desde mi tercer o cuarto disco hasta hoy ha grabado conmigo. Y tengo más de 20 discos ya. Va a estar él, va a estar Eduardo Corcho, graduado de la Escuela Nacional de Arte de la UD, instrumento autóctono nuestro, un instrumento español, pero que es parte de la forma de hacer música campesina nuestra. La UD, que es un instrumento antiguo, en Cuba se toca con cuerdas de acero y se utiliza mucho en la música campesina, sobre todo. Y va a estar Eduardo Corcho haciendo su laúd. El laúd es un instrumento que le doy mucho en mis discos, en mi música, y que agradezco mucho al maestro Efraín Amador, que es quien ha llevado esos programas de ese tipo de instrumentos, tan de pueblo, tan de campo, lo ha llevado a la academia, y quien ha hecho el plan de estudio donde se han graduado unos cuantos y unas cuantas músicos cubanos con este instrumento, que además participa de la música clásica, y una maravilla. Pueden leer partituras, pueden incorporarse a cualquier tipo de género con este instrumento. Va a estar Eduardo Corcho, va a estar Isabel Paula, chelista, una excelente chelista, con la que he trabajado también en varias ocasiones y vamos también a compartir esta vez. Van a estar estos 3 músicos, van a estar acompañándome y vamos a hacer un recorrido
de momentos importantes de mi discografía. Por supuesto, una buena parte de mi primera llegada a Colombia, de mi primer disco Coloreando la Esperanza, Alguien me espera, canciones como Si me falta tu sonrisa, Tu amor es el canto mío, Ausencia, Como un duende. La canción del abuelo es una canción que no puede faltar en mis conciertos y lo he probado. Es una canción que canto no solo en los espectáculos para niños, digo para adultos, porque cuando estoy en el espectáculo infantil me la piden y tengo que llevarla al espectáculo infantil. Entonces cuando estoy en el de adulto me pide que cante entonces una infantil. Por eso es que voy a hacer también un momento para los niños, un tema también de estos que he dedicado a ellos. Y bueno, es eso, algo del disco nuevo, por supuesto, los 2, 3 temas del disco nuevo, el disco Puertas, y cosas que he grabado en el disco de dúo, como por ejemplo, una canción que me piden siempre, siempre, que se llama Vidas Paralelas, que es la que da título al disco, Vidas Paralelas. Es un canto de amor, la canción que dice: ¿dónde estabas tú cuando mi infancia correteaba en un alero, cuando jugaba a perseguir el aguacero? ¿Dónde estabas tú? Y algo importante que quiero destacar, que en la primera parte del concierto va a ser la presentación de Luz Marina Quesada, una gran cantautora colombiana, porque siempre combinamos un cantautor del patio y un invitado, y esa es la idea, no va a estar ella en la primera parte, voy a estar yo en la segunda. Y también seguramente vamos a compartir algunas canciones. Ahí tengo una sorpresa, una sorpresita. Va a estar allí también Marta Gómez acompañando, haciendo una canción. Es que Marta Gómez y yo tenemos ya un trabajo de años, de varias canciones que cantan. Y ella canta, creo que al día siguiente o al otro, pero va a estar ese día conmigo allí y va a cantar, al día siguiente canta ella, pero va a estar ese día conmigo también, a modo de sorpresa, compartiendo una canción. ¿Y música colombiana? ¿Alguna por ahí? Esta vez no. Esa vez no. Puedo cantar a capela. Moralito, Moralito se creía que era mi, que era mi, ganar. No, esta vez no. Liva, no quiero despedirla sin preguntarle sobre, creo que una de las mujeres más importantes de la música latinoamericana y del mundo, Celia Cruz. Hablemos un poquito de Celia Cruz. Por ahí estuve leyendo una entrevista que le hicieron a usted y usted saca o comenta que le falta homenaje a Celia Cruz. Sí, Celia Cruz fue un genio. Están los artistas buenos, están los muy buenos, pero están los genios. Celia Cruz para mí pertenece a ese espacio donde están los reyes, las reinas. Un genio, como lo fue Benny Moré, como lo fue Miguel Matamoros. Esos artistas que son imprescindibles, como lo fue Juan Formel, son artistas muy, muy, muy grandes. Y en Cuba hay muchas cosas que tenemos que arreglar en el mundo entero, pero tenemos que aprender a separar la política de la justicia en la apreciación de los valores de los artistas, por ejemplo. Y Celia Cruz no se escucha en Cuba. Yo, de hecho, el escrito del que usted habla fue uno que yo hice a propósito de sus 20 años, de los 20 años de su fallecimiento. Y me refería a eso, ¿no? Que es absurdo que en las escuelas de arte no se estudie Celia Cruz. No se hable de Celia Cruz como si se habla de Benny Moré. Y es un llamado que hice a hacer justicia y reconocimiento a esa inmensa mujer, que yo vine a escuchar con toda libertad y todo el tiempo del mundo en Colombia en el año 94, cuando fui la primera vez. Pero antes en la escuela, en la Cervantes, no, en la escuela antes, en la escuela del ICRT, Rafael Somavilla, 2 maestros nos mostraron la música de Celia Cruz a todos los alumnos que ninguno, creo, la conocían. Y yo escuché algo que nunca había oído. Era una mujer con un sentido con una manera de cantar, con una musicalidad que no era normal, que se salía de ese marco donde hay otras muy buenas. Y nada, era un llamado a eso, de que Celia Cruz es una reina que hay que tener más cerca, que los jóvenes que estudian música deben conocer y que el pueblo cubano debe escuchar más y disfrutar más.
Bueno, muchísimas gracias, Liva María Evia, por esta entrevista, por esta charla, por este acompañamiento hoy aquí en Facetas. Le mando un fuerte abrazo y nos vemos aquí el El 25. día 25 a las 7:30 de la noche en el Teatro Con Subsidio, viernes 25. Ya están los carteles por allá con las boletas, donde explica dónde se consiguen las boletas, así que nos vemos por allá. Muchas gracias por este espacio, por esta entrevista, por esta oportunidad de estar más cerca del pueblo colombiano que tanto quiero, y muy agradecida con la emisora, que siempre me tiene presente. Para mí eso es un privilegio y lo agradezco profundamente. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y hasta aquí llegamos en este programa de Facetas, hoy lunes con Liva María Evia, cantautora, nueva trova cubana, cubana, mujer de la casa de la emisora de la Universidad de Cital Francisco José de Caldas. Un fuerte abrazo, Liva. Igual.